Hoy vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares e intramoleculares. El grupo está conformado por Chloe Quintero, Saray Correa y Sara Sánchez y yo, Jonathan Caicedo. Hoy vamos a hablar sobre estas fuerzas que mantienen unidas a muchas de las sustancias, y aunque ambas son fundamentales, cada una funciona de distinta manera. Estas nos ayudan a explicar de mejor manera cómo funciona la materia como tal, y nos ayudan a explicar un montón de cosas como puede ser la suavidad de una gota de agua, como la dureza y las propiedades de un diamante. Para entender de mejor manera qué son las fuerzas intermoleculares, primero debemos aclarar que en química no todo se trata de enlaces fuertes como pueden llegar a ser los iónicos y covalentes. También existen otro tipo de interacciones y conjuntos de moléculas que son fundamentales, como pueden ser las fuerzas intermoleculares. Estas existen y son parte de la unión de moléculas y de alguna forma nos ayudan a entender cómo están constituidas por sus propiedades físicas. Em, Como un ejemplo de esto, los enlaces covalentes pueden ser como dos piezas de Legos que se unen. En cambio, las fuerzas intermoleculares son como dos piezas de Lego que se unen, así, uniendo dos estructuras, por así decirlo. Son un poco más débiles, pero son clave y fundamentales para entender de mejor manera cómo está constituida la materia. Existen varios tipos de interacciones, como pueden ser las fuerzas ion-dipolo, que son las más intensas, y estas son como la sal se disuelve en el agua. Están también las fuerzas de puentes de hidrógenos presentes en el agua y el ADN, y son claves para su estructura y estabilidad. También son importantísimas, sobre todo cuando un cuerpo interactúa sobre un biomaterial. También están las fuerzas de ion dipolo, que son entre moléculas polares, y están las de dispersión de London, que ocurren en moléculas no polares. Las interacciones son directamente proporcionales a las propiedades de los compuestos, ya que el metano en fuerzas de dispersión de London hierve a menos 161 grados. En cambio, el metanol en puentes de hidrógeno hierve a 65 grados centígrados. Esto nos ayuda a mencionar que son diferentes porque son 200 grados de diferencia, y es importante entender cómo este cambio es diferente en cada compuesto. También explican la solubilidad, ya que la sal se disuelve en agua porque sus fuerzas intermoleculares son altamente compatibles y fuertes. En cambio, el agua y el aceite, sus fuerzas intermoleculares son diferentes, por lo tanto no cumple la regla de que semejante con semejante y solo semejante. También explican desde la tensión superficial del agua y la forma del ADN, estas fuerzas intermoleculares son invisibles, pero sostienen la vida y la materia como la conocemos. Por eso es importante comprenderla, ya que no solo ayuda a entender el mundo, sino a abrir millones de investigaciones e innovaciones entre biología, nanotecnología y ciencia de los biomateriales y materiales. Las fuerzas intramoleculares son los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula. Estas fuerzas son responsables de su estabilidad, forma y comportamiento. Un ejemplo es la molécula de agua, donde los enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno constituyen fuerzas intramoleculares. Debido a su gran intensidad, estas fuerzas determinan las propiedades químicas de las sustancias. Romper uno de estos enlaces implica una reacción química que altera su identidad. Por ejemplo, si aplicáramos la suficiente energía para romper los enlaces OH del agua, esta quedaría en sus átomos constituyentes, dejando de ser H2O. Los enlaces intramoleculares se clasifican en enlace covalente, iónico y metálico. El enlace covalente se forma cuando dos átomos con una diferencia de electronegatividad baja comparten uno o más electrones para alcanzar una configuración más estable. La distribución de los electrones determina su polaridad. Si los átomos tienen una diferencia significativa de electronegatividad, el enlace será polar. Si por el contrario su electronegatividad es muy similar, el enlace será no polar. Luego tenemos el enlace iónico, que se forma por la transferencia completa de uno o más electrones de un átomo a otro. Esto ocurre entre un metal que cede electrones y se convierte en un ion con carga positiva, y un no metal que los acepta y se convierte en un ion con carga negativa. Por último, el enlace metálico se basa en el modelo de mar-electrones, donde los átomos metálicos ceden sus electrones y estos se mueven libremente por la estructura. La atracción electrostática entre los cationes y esta nube de electrones es lo que mantiene unido al metal. Este mar de electrones también explica las propiedades físicas que son distintivas de los metales, como su conductividad eléctrica y térmica. Los electrones libres se orientan bajo un potencial eléctrico generando corriente y transmiten la energía térmica a través de ese movimiento. Las fuerzas intermoleculares pueden variar su intensidad debido a cierta interacción de factores. Estos factores se dividen en dos tipos, que son factores relacionados con las propiedades intrínsecas a la molécula y otros que son factores relacionados al entorno o externos. Para iniciar con los factores que son intrínsecos a las propiedades de la molécula tenemos la polaridad y el momento dipolar. En esta se nos dice que la polaridad, la cual está determinada por la geometría y diferencia de electronegatividad de la molécula, esta polaridad es la que define la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo. Y al final se nos recalca que entre mayor sea el momento dipolar, mayor será como la intensidad implicada en la interacción. En segundo lugar, tenemos tres aspectos que están relacionados a las fuerzas de dispersión de London, que son el tamaño de la molécula, em,
también está la masa de la molécula y la polarizabilidad de esta. Y nos dice que entre mayor sea el tamaño y el peso de la molécula, esta va a tener más electrones, lo que va a hacer que esta sea o se vuelva más polarizable. En tercer lugar, tenemos el área superficial de contacto. Esta también tiene relación con las fuerzas de dispersión de London y en esta se nos habla sobre la geometría de la molécula y nos dice que si esta es alargada o alineada, va a tener una mayor superficie de contacto para interacción de dispersión. Tenemos la cuarta, que está relacionada con los puentes o enlaces de hidrógeno. Esta nos recalca dos tópicos importantes, que son la electronegatividad del átomo con el que se une el átomo de hidrógeno y la proximidad de otros átomos que interactúan con este, que también son electronegativos y tienen pares de electrones libres. Estos otros átomos tienen que ser ciertos específicos y se nos recalca al final que si estas dos características se cumplen, esto va a hacer que los puentes o enlaces de hidrógenos sean los más fuertes. Y ahora tenemos por otro lado los factores externos o del entorno, que son tres. El primero es la temperatura, en la cual nos dice que si la temperatura aumenta, va a aumentar también la energía cinética, lo que va a hacer que disminuya la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Y por otro lado está la presión, que al aumentar lo que hace es que se acerquen mucho las moléculas. Y como las fuerzas de interacción son de corto alcance, lo que va a hacer es que esta intensidad de las fuerzas aumente. Finalmente tenemos la de los efectos del disolvente, en la cual nos recalca la interacción del soluto con el disolvente y nos dice que para que haya una disolución, las fuerzas de las moléculas que hay entre el soluto y el disolvente deben ser más fuertes que las que hay en ellas por separado. ¿Y cómo se relaciona todo esto con los cambios de estado? Cuando hablamos de cambios de estado como la fusión, la congelación o la condensación, solemos pensar solo en temperatura y presión. Pero detrás de estos procesos hay otros protagonistas de las fuerzas moleculares de las que ya hemos hablado. Estas fuerzas que actúan entre átomos y moléculas son las que permiten saber qué tan fácil o difícil es que una sustancia cambie de estado. La intensidad de estas fuerzas está directamente relacionada con la cantidad de energía necesaria para generar un cambio de estado. Por ejemplo, si las moléculas están fuertemente unidas por enlaces de hidrógeno, como ocurre con el agua, se requerirá más energía para separarlas y pasar de sólido a líquido o de líquido a gas. En cambio, si las fuerzas son débiles, la transición ocurrirá con menos energía y a temperaturas más bajas. En los gases ideales, el comportamiento es más simple. El potencial químico se relaciona con la presión parcial, pero en líquidos y sólidos. La influencia de las fuerzas intermoleculares es decisiva. En soluciones ideales, la fracción depende de la fracción molar. En no ideales, se debe calcular la desviación estándar para saber cómo interactúan las moléculas. Los cambios de fase también están marcados por puntos claves, como la temperatura de transición, que es el momento exacto en el que ocurre el cambio de estado. Y el punto crítico, en donde el comportamiento entre líquidos y gases se vuelve tan extremo que prácticamente las diferencias desaparecen. Y en resumen, las fuerzas moleculares no solo mantienen unidas a las sustancias, controlar cuándo y cómo estas cambian de estado. Comprenderlas es esencial para predecir y manipular las condiciones en las que ocurren estos fenómenos, desde la formación de nubes hasta el diseño de nuevos materiales. Se puede ver esto en la liberación controlada de fármacos que hagan uso del cambio de fase. En este se emplean nanopartículas hidrogeles que incorporan materiales de cambio de fase, llamados PCMS. Estos almacenan energía y sufren transiciones de fase, de sólido a líquido, a temperaturas cercanas a la fisiología, aproximadamente 37 grados centígrados. La transición depende de las fuerzas intermoleculares como enlaces de hidrógeno y Van der Waals, que controlan la estabilidad de la matriz y la difusión del fármaco. En la práctica, se diseñan nanocápsulas lipídicas o hidrogeles termosensibles que se derriten y liberan el fármaco cuando alcanza cierta temperatura, lo cual permite liberar medicamentos en un tejido específico, reducir efectos secundarios sistémicos, mejorar la eficacia de terapias como quimioterapia localizada y tratamientos antibacterianos. Este enfoque combina propiedades moleculares con aplicaciones químicas, demostrando cómo las fuerzas intermoleculares son claves para el control de la liberación en materiales biomédicos.